Ta- También deben estar de acuerdo en tener nociones correctas de las escrituras sobre varias cosas relacionadas con los avivamientos. Estos son nociones correctas de la palabra que están relacionadas con los avivamientos. Pensar como piensa la palabra y no pensar lo que oímos de la gente. La necesidad de la agencia divina para producir un avivamiento. Esto es la necesidad de Jesús para producir un avivamiento. La necesidad de Dios, del Espíritu Santo, para producir ese avivamiento. No es suficiente que todos lo sostengan en teoría y oren por ello en palabras. O sea que en teoría sí se cree y oran solamente en palabras, pero realmente no se cree en ello. Deben comprender plenamente y sentir profundamente esta necesidad. Deben darse cuenta de su completa dependencia del Espíritu de Dios o todo fracasará. Hermanos, nunca como hoy yo veo la necesidad, la dependencia del Espíritu de Dios o todo fracasa. Y lo he visto tan claro, hermanos, porque yo veo que estamos produciendo una generación, la generación joven, está naciendo sin Dios, hermanos. No que están haciendo, sino que están viviendo sin Dios. Están más pendientes del celular, de las redes sociales, del TikTok, del Snapchat, del Instagram y de todas las redes sociales que hay, que de Dios. Están creciendo sin Dios, hermanos. ¿Y por qué? Porque eso llama mucho la atención. Les ponen un video ahí y les llama la atención. Y luego ven el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y ahí los tiene adictos. Y hermanos, si tuviéramos una visitación de Dios, Jesús actuando y obrando, y vieran las maravillas de Dios, hermanos, todo cambiaría. Todo cambiaría. Se botaría el celular, se le daría una patada al celular y estarían viendo realmente el poder de Dios actuando. Y otras cosas sucedería. Leía hace algún tiempo cuando Josué ya había muerto Moisés y ahora le tocaba a Josué llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, levantó la vara y abrió el mar. Y los hombres que iban con Moisés vieron el mar abierto. Sin embargo, duraron 40 años en el desierto. Y en ese tiempo nacieron una nueva generación, nacieron hijos en el desierto que no vieron ese mar rojo que se abrió. Ellos no lo vieron, sus padres lo vieron, pero ellos no lo vieron porque ellos nacieron dentro de ese 40 años. Josué sí lo vio. Él sí vio que el mar se abrió. Ahora esa nueva generación iba a entrar a tierra prometida porque dijo, la generación vieja no va a entrar. Solamente Josué y Caleb van a entrar. De los viejos. De los nuevos, solamente todos van a entrar de los nuevos, pero la generación vieja, nomás Josué y Caleb. Ahora llevaba una generación nueva y había que necesidad de que esa generación nueva viera en el poder de Dios. ¿Y qué hizo Josué? Abrió el río Jordán y pasaron en seco el río Jordán. Y vieron los muros de Jericó que Dios los tumbó, que se cayeron y cada uno corrió
derechito hacia adelante. Ahí Dios los convirtió a esa generación nueva. Se dieron cuenta del poder de Dios. Ya no porque se lo habían contado sus padres. No, ahora ellos mismos fueron testigos del poder de Dios. Hoy en día, hermanos, esta generación necesita ver el poder de Dios para que Dios mismo los visite y los convierta a esos jóvenes que están atraídos con todo las redes sociales. Por eso dependemos del Espíritu de Dios. Tenemos que sentir esa dependencia del Espíritu de Dios o todo va a fracasar. Todo va a fracasar. Te van a botar al área rápidamente. Tú le estás hablando la palabra que está en rebeldía, que está en obstinación con Dios, que Dios lo va a condenar si no se arrepiente. Y él te dice, ya te oiré después. Ahorita quiero ver este TikTok. Y ya, te ignoró y se puso a ver el TikTok. Ya se puso a ver un video tras otro. Sin embargo, si viera el poder de Dios, entonces sería algo distinto. De ahí está nuestra completa dependencia del Espíritu de Dios. Si no, vamos a fracasar en este último tiempo para atraer a la generación actual, hermanos. ¿Por qué es necesaria la agencia divina? Debe haber un acuerdo en los principios correctos con respecto a la razón por la cual la agencia divina es tan indispensable. Si tienes ideas equivocadas sobre este punto, se verán obstaculizados. Si los cristianos tienen la idea de que esta necesidad de influencia divina radica en la incapacidad de los pecadores, o si sienten como si Dios estuviera obligado a dar el Espíritu Santo para hacer que los pecadores puedan obedecer el Evangelio, insultan a Dios y sus oraciones no tendrán efecto. Y está hablando, hermanos, porque muchos creen que se necesita que Dios venga para que la gente deje su pecado. Porque creen que el pecador no puede dejar el pecado si es que Dios no les da primero el Espíritu Santo. Claro que lo pueden dejar. Yo no he visto al ladrón que roba delante del policía. Se esconden del policía para robar. Pero de ahí no roban delante del policía. Quiere decir que sí no pueden dejar de robar. Lo que pasa es que no lo hacen porque tienen temor al castigo. Entonces eso demuestra que sí tienen capacidad para obedecer. Pero el pecador no quiere obedecer. Es terco. Y entonces muchos sienten que la necesidad o la influencia divina está en ayudar al pecador, como que Dios está obligado a darles el Espíritu Santo para que hacer que el pecador obedezca al Evangelio. Y le están pidiendo, Dios mío, por favor, dales el Espíritu Santo para que te obedezcan a ti. ¿Qué es eso? Es un insulto a Dios. Y esas oraciones no tienen efecto, porque estás acusando a Dios de injusto. Estás acusando que Dios tiene la culpa porque el pecador está así. Porque si le hubiera dado el Espíritu Santo, se hubieran obedecido. Eso es, pues es una abominación a Dios. Si fuera este el caso, deben sentir que es una simple cuestión de justicia común. Básicamente, que Dios les debe derramar su espíritu antes de que pueda exigir justamente a los cristianos que trabajen o que los pecadores se arrepientan. Pues sí, haz de cuenta, Dios es que es injusto que quieras que el pecador se arrepienta si no les das el poder para que se arrepientan. Entonces, haz de cuenta que sé justo, Dios mío, si pides algo, dale las herramientas. No, es que lo puede dejar. El problema no es que pueda o no pueda, es que es terco, es que no quiere, es que ama más su pecado que a Dios. Ese es el problema. No es problema que Dios no quiera, no haya derramado su espíritu. El problema es el hombre. Pero este no es el caso. Supongamos que una iglesia tenga la idea de que los pecadores son pobres
y desafortunados seres que vienen al mundo con una naturaleza tal que no pueden dejar de pecar. Y que los pecadores son igualmente incapaces de arrepentirse y creer en el Evangelio, como de volar a la luna. ¿Cómo pueden sentir que el pecador es un rebelde contra Dios y que merece ser enviado al infierno? Imposible. Mientras tú pienses que ellos nacieron en pecado y porque nacieron en pecado no pueden obedecer a Dios, entonces no lo puedes ver rebelde. Así nacieron. Pues, ¿cómo lo va? Un rebelde es uno que tiene la capacidad de obedecer a Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Ese es el rebelde. Pero si tú no crees que ellos pueden obedecer a Dios, entonces no son rebeldes, sino por naturaleza hacen lo que tienen que hacer, entonces no fueron rebeldes, porque así nacieron. Ese es el problema de tener nociones falsas. No, el pecador no nació con una naturaleza que no puede obedecer. Claro que puede obedecer. No quiere obedecer es otra cosa. Y es lo que pasa. Si Dios te pidiera que volaras a la luna y no lo pudiera hacer y te castigara en el infierno porque no puede hacer, sería injusto. Porque no naciste con alas para volar. Bueno, lo mismo sienten con el pecador. Es que Dios no puede obedecer. No, claro que sí puede obedecer. Por eso es un rebelde contra Dios. Por eso merece ser enviado al infierno. Porque pudiendo, no quieren obedecer a Dios. ¿Cómo pueden sentir que el pecador es el culpable? Mientras pienses que él tiene una naturaleza que los hace pecar, pues nunca vas a sentir que es culpable. Vas a creer que porque así nació. ¿Y cómo pueden tomar el lado de Dios cuando oran? No vas a tomar el lado de Dios. Te vas a poner el lado del pobrecito pecador, así nació. ¿Cómo es que le piden que obedezca? Cuando tiene la noción equivocada. No, así no nació. Él puede obedecer a Dios. Si no toman el lado de Dios contra el pecador, no pueden esperar que Dios tenga en cuenta sus oraciones, ya que no oran con motivos correctos. Y ese es el gran problema, que no están tomando el lado de Dios contra el pecador. Sin duda, una gran razón por la cual tantas oraciones no son respondidas es que aquellos que oran, de hecho, toman el lado del pecador contra Dios. Ellos oran como si el pecador fuera un ser desafortunado y pobre que debe ser compadecido en lugar de un malvado culpable que merece ser culpado. Y la razón es que ellos no creen que los pecadores sean capaces de obedecer a Dios. Ese es el problema. Que mientras tú creas que los pecadores no son capaces de obedecer a Dios, no vas a orar efectivamente. Si una persona no cree que los pecadores pueden obedecer a su creador y realmente cree que las influencias del Espíritu son necesarias para hacerle capaz, es imposible con estas opiniones ofrecer una oración aceptable y poderosa por el pecador. Y no es sorprendente que las personas con estas perspectivas no prevalezcan con Dios y duden sobre la eficacia de la oración de fe. Pues sí, porque mientras tengas ese error en tu mente, que el pecador no puede obedecer a Dios, y tú estás pidiendo, pobrecito pecador, Dios mío, no te puedo obedecer, dales el Espíritu Santo para que te obedezcan, esa oración nunca va a tener contestación. Porque número uno, no está apoyado sobre la verdad. Y número dos, no va con fe. ¿Por qué? Porque la fe se apoya sobre alguna verdad y aquí no hay verdad. No es cierto eso. Des- y veamos los textos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le está diciendo Jesús a este hombre que acaba de sanar en el pozo de Bethesda, no peques más. Bueno, si él no pudiera dejar de pecar, ¿por qué le dice Jesús no peques más? Es porque sí puede. Por eso Jesús le está diciendo no peques más, porque puede obedecer a Dios. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez a la mujer
que fue sorprendido en adulterio. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Si realmente Jesús creyera que nació en pecado y que no puede dejar de pecar, pues sería injusto Jesús que le está pidiendo algo que ya sabe, que él sabe que no puede hacer. Pero es que Jesús no tenía esa noción. Jesús sabía que los hombres sí pueden dejar el pecado, pero no quieren. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Y ella fue y no fue a pecar más, porque sí podía obedecer a Dios. Por eso es que la gente es rebelde, porque pudiendo obedecerlo, no quieren obedecerlo. Otro ejemplo más, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿cómo va a mandar a Dios a todos los hombres que se arrepientan si no pueden? Es que sí pueden. Por eso Dios lo manda. Que sí lo pueden hacer. Porque Dios no va a pedir cosas injustas. Entonces, mientras Dios está mandando algo, es porque se puede hacer. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué pasa después? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Primero amas y guardas los mandamientos y después viene el Espíritu Santo. No antes para obedecer. Es después. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí está la prueba. El que ama a Jesús, guarda sus mandamientos. ¿Qué pasa con el que no guarda los mandamientos? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo? Número uno, que la gente sí puede obedecer a Dios. Que si aman a Jesús, guardan su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es obedecerlo. ¿Qué es lo que es el cristianismo? Obedecer a Dios. Pero el que no lo ama, ese no puede obedecer a Dios. Ese no quiere obedecer a Dios. Aquí está otro ejemplo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no os inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. ¿Qué le está diciendo? Imagínense, ellos sí obedecieron a su padre, Jonadab, hijo de Recab, le dijo, no van a beber vino, y hasta el día de hoy no lo han hecho. Dice, por obedecer el mandamiento de su padre, y Dios, siendo Dios el que lo está pidiendo, les habló de temprano y sin cesar, y no lo habéis oído. ¿Ves lo que pregunta? ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Si Dios creyera que el hombre no puede obedecer mis palabras, ¿para qué les pregunta esto? Porque saben que nacieron de tal manera que no pueden obedecer. No, es que Dios sabe que sí pueden obedecer, pero no quisieron obedecer. Esa es la diferencia. ¿Con qué frecuencia escuchas a la gente orar por los pecadores de esta manera? Oh Señor, ayuda a esta alma pobre a hacer lo que se le requiere. Oh Señor, permítele hacer tal cosa, como si el hombre no pudiera hacerlo. Ahora, este lenguaje implica que toman el lado del pecador y no el de Dios, como si Dios fuera injusto.
La verdad es que cuando usas este lenguaje, quieres decir justo lo que dices, que es como si pidieras, Señor, tú ordenas a estos pobres pecadores que se arrepientan. Cuando, oh Señor, tú sabes que no pueden arrepentirse a menos que tú, que les des tu espíritu para capacitarlos. Aunque tú has declarado que los enviarás al infierno si no se arrepientan, sin importar si alguna vez reciben el espíritu o no. Y ahora, Señor, esto parece muy injusto y te pedimos que te apiades de estas pobres criaturas y no seas tan injusto con ellas por amor a Cristo. Haz de cuenta que esto es lo que estás orando, culpando a Dios para justificar al hombre. Una abominación delante de Dios. ¿Quién no ve que una oración así o una oración que signifique esto en cualquier idioma que esté redactada es un insulto a Dios? Acusándolo de injusticia infinita si continúa exigiendo de los pecadores un deber que no pueden cumplir sin la ayuda que Él no dará. La gente puede orar de esta manera hasta el día del juicio y nunca obtener una bendición, porque toman el partido de los pecadores contra Dios. Toman el lado de los pecadores contra Dios. No, hermanos, esto no puede ser así. No pueden orar con éxito hasta que entiendan que el pecador es un rebelde y terco en su rebeldía. Tan terco que nunca, sin el Espíritu Santo, hará lo que pueda hacer instantáneamente sin dificultad. Y esta terquedad es la razón. Y la única razón por la que necesita la influencia del Espíritu Santo para su conversión. Para que deje de ser terco. Para que vuelva en sí y se dé cuenta, no, yo tengo que obedecer a Dios.